En esta tarde trataremos de estudiar los 4 jinetes del Apocalipsis. Los capítulos 1 al 5 son la introducción al Apocalipsis. Los capítulos 6 y 7 son el inicio de la parte 1. Los 7 sellos se basan en la visión de las 7 iglesias. Presentan una visión abarcante de la iglesia a través de los siglos. La mayor diferencia es que el sexto sello abarca el periodo de la sexta y séptima iglesia. Las 7 iglesias no incluyen un cuadro del regreso de Jesús. Los sellos sí incluyen ese cuadro. La descripción de la apertura de los 7 sellos es similar al sermón de Jesús en Mateo capítulo 24 acerca del fin. Los 2 capítulos están llenos de las mismas ideas. Hay guerras, hay terremotos, persecución, martirio, señales en el sol, señales en la luna y las estrellas. Por eso, el significado y la interpretación de los 7 sellos es sencillo y claro. Las 7 iglesias luchan en su desarrollo espiritual contra fuerzas externas que procuran apartarla de Dios. Los 7 sellos revelan la guerra espiritual en la cual hay derramamiento de sangre y muerte. Cuando el primer ser viviente llamó al primer jinete, un caballo blanco salió galopando al escenario de la historia. Los 4 contrastes o los colores de los 4 caballos de los 4 primeros sellos presentan un claro cuadro de los principales eventos de los 1500 años que siguieron a la ascensión de Jesús. Primero, la iglesia presentó sus doctrinas sin mancha de mundanalidad y sin apostasía, y eso es lo que representa el caballo blanco. Después encontró persecución y martirio, simbolizando por el rojo. Luego necesidad y lamento, representado por el color negro. Y el cuarto, la muerte, simbolizado por el caballo amarillo. La intención de estos símbolos es espiritual. Describen la batalla espiritual asociada con la presentación del Evangelio. Vamos a leer el capítulo 6, el versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice: cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, le fue dado una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Al abrir el primer sello, un caballo blanco salió galopando por el escenario de la historia.
El color blanco simboliza la pureza de la iglesia primitiva del primer siglo. El arco es símbolo de batalla. La corona es símbolo de victoria. Se ve una iglesia pura, combatiendo con éxito una batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Así, la iglesia primitiva ganó un tremendo triunfo para Dios, salió venciendo y para vencer. El segundo sello aparece en el versículo 3 hasta el versículo 4 del libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo, brillante, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Al abrirse el segundo sello, un caballo rojo salió galopando por el escenario de la historia. El color rojo en este contexto es símbolo de martirio. En este periodo se permite que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. En este periodo del año 100 al año 313 se levantó una gran persecución contra los creyentes. Este periodo corresponde con la iglesia de Esmirna, porque ya había pasado la iglesia de Éfeso, que va del año 31 al año 100. Así que del año 100 al año 300 surge la iglesia de Esmirna. El tercer sello del versículo 5 y 6 nos dice, capítulo 6, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven y miré y vi un caballo negro y un jinete que tenía una balanza en su mano. Y el versículo 6 dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Un caballo negro salió al escenario de la historia. El profeta Isaías emplea el color negro para simbolizar la apostasía abierta en Isaías capítulo 50 del versículo 1 hasta el 4. El cristianismo llega a ser la religión del Estado. En la iglesia se introduce la teología y doctrinas paganas que más tarde tuvo que combatir la reforma protestante. Así que el tercer sello salió a través de un caballo negro. El tercer sello del versículo 5 y 6 habla de una batalla en la mano del jinete. Y el precio de 2 libras de trigo por 1 denario era el salario de un día de un jornalero. Se refiere a la carestía por la escasez de la palabra de Dios. Había entonces hambre de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y de la doctrina de Dios. Pero
encontrarla era muy raro. No dañes el aceite y el vino. Significa que en ese periodo el Espíritu Santo seguía trabajando y la sangre de Cristo seguía siendo efectiva a pesar de todo. Este periodo es del 313 al 538 y corresponde a la iglesia de Pérgamo. El versículo 7 y versículo 8 del capítulo 6. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo: ven. Y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Un caballo amarillo salió lentamente al escenario de la historia. Juan no deja duda del significado de ese color, porque agrega que el jinete se llama Muerte. Estaba seguido cerca por el sepulcro. Ese jinete mataría con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Durante la Edad Media apareció la espada del error, contraria a la espada del Espíritu. Continuaba el hambre de la verdad. Esta hambre condujo a la muerte espiritual. Corresponde a la cuarta iglesia del libro de Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, y se extiende desde el año 538 al 1517, todo eso después de Cristo. Y el desfile sigue, y esta vez sale el quinto sello, del versículo 9 hasta el versículo 11 del mismo capítulo 6. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas vuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dio que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello, ya no hay más caballos ni jinetes. En esta visión de los 7 sellos, el quinto sello empieza con un cuadro tomado directamente del santuario. El pecador traía su animal para el sacrificio, su pecado sobre su cabeza era colocada, y entonces en ese momento le quitaban la vida al animal. La sangre se derramaba a los pies del altar de los sacrificios. Y cuando la iglesia, o sea, los fieles, salió de la Edad Media ensangrentada y martirizada, los fieles se preguntaban: ¿por qué permitió Dios que su iglesia
fuera profanada por la apostasía. Porque la iglesia fue martirizada por toda Europa. El profeta afirma que la iglesia de esos innumerables millones clamaba al pie del altar de sacrificio. ¿Hasta cuándo? Ha sido siempre el clamor de los fieles contra la oposición de Satanás. La respuesta que fue dada en el versículo 11, entonces le dieron cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La respuesta que fue dada nos da la seguridad de un rápido fin basado en la presciencia de Dios. Juan se refiere al fin de la historia cuando los que él previó han de morir o han de ser muertos. Algunos han citado este pasaje para apoyar la idea de la vida después de la muerte. Juan no trata ese tema. Esta es una profecía apocalíptica. Es un lenguaje simbólico, por lo consiguiente no se puede interpretar literalmente. Dice Jorge Eldon Ladd, el seminario de Fuller, el hecho de que Juan vio las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos y de su situación en el estado intermedio. Esta visión es meramente una manera de describir el hecho que han sido martirizados por el nombre de Dios. El quinto sello corresponde a la quinta iglesia, a la iglesia de Sardis, que va desde el año 1517 hasta el año 1755 después de Cristo. El sexto sello del capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17 dice: miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se oscureció, se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desplegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado la hora de su ira. Y la gran interrogante que hace el escritor del libro de Apocalipsis: ¿y quién podrá quedar en pie o sostenerse en pie? Aquí en estos versículos del sexto sello trata de los eventos que llevan a la segunda venida de Cristo Jesús.
Esos eventos van seguidos de un paréntesis del capítulo 7. Cubre los periodos de la sexta y séptima iglesia. En el versículo 12 y 13 describe eventos que ya han pasado. En el versículo 14 al 17 describe el futuro. Los eventos del versículo 12 y 13 son tomados del sermón profético de Cristo Jesús de Mateo capítulo 24. El terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. El día oscuro y la luna como sangre del 19 de mayo de 1780. La lluvia de estrellas, meteoritos, el 13 de noviembre de 1833. El regreso del Señor en el versículo 14 hasta el versículo 16. Se describe a los habitantes no preparados del mundo retrocediendo, horrorizados ante el regreso del Señor Jesús. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Estará vivo alguno de los que podrán ir al cielo? ¿Habrá un grupo de fieles que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez? Esta es la pregunta que estudiaremos próximamente, que contesta el capítulo 7 cuando habla del sellamiento. Amado hermano y hermana, estamos en el sexto sello, próximo a entrar en el séptimo y último sello, séptimo sello de la historia de este mundo. El libro de Apocalipsis, que significa revelación, nos va ilustrando cada paso y a cada momento los acontecimientos que transcurren en la tierra de acuerdo a este libro sagrado. Y hermanos y hermanas, ¿quién podrá sostenerse en pie? El Señor Jesús en esta hora nos invita para que hagamos una entrega completa y total antes que sea tarde, antes que las peñas y los montes tratarán la gente de pedirle que los oculte de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Los ricos, los pobres, los esclavos, los libres, los grandes, los chicos, todo esclavo y todo libre. Hermanos, el Señor Jesús dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y el Señor está llamando ahora que hay tiempo antes de que suene la séptima trompeta y el Señor Jesús aparecerá por segunda vez en las nubes de los cielos con poder y gran gloria y una millara de ángeles que vendrán a recoger a los salvos de los cuatro ángulos de la tierra para ir a vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. Y hago énfasis nuevamente en esta hora que en ese momento cuando Jesús venga, vendrá en una forma visible, en una forma audible, en una forma corporal. Vendrá con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel, y en ese momento los muertos en Cristo, dice Colosenses versículo 4 del 13 en adelante, se levantarán. Y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir en el aire al Señor, y así estaríamos para siempre con el Señor.
No habrá un rapto secreto porque la Biblia no aprueba un rapto secreto. No habrá ideologías y sutilezas y fábulas que tratan de engañar a los seres humanos incautos e ignorantes, inocentes. Cuando Jesús venga, vendrá como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente con una nube de ángeles para llevarte a vivir contigo por toda la eternidad. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie el día ese cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez a esta tierra, como dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 17, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Cuando Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7 expresa, he aquí que Él viene en las nubes. Y todo ojo que está preparado para ese evento glorioso le verá. Yo quiero verle cuando Jesús aparezca por segunda vez. Quiero estar listo para ir a vivir con Él en su segunda venida. Quiero estar listo cuando Él cumpla su promesa, no se turbe vuestro corazón, en San Juan 14, del 1 al 3, ni tengas miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez. Y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amado hermano, esa es la promesa, esa es la palabra que empeñó Cristo Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Prometió que Él vendría por segunda vez y que donde Él esté quiere que nosotros estemos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solo aquellos que han echado su suerte con Cristo Jesús. Aquellos leales a los estatutos, mandamientos, preceptos, aquellos que tienen o están inscritos en el libro de la vida del Cordero y que reflejan diariamente el carácter de Cristo Jesús en la vida de cada uno. Yo quiero estar allí. Yo quiero ser uno de los que vivirá con Cristo por la eternidad. Y yo quiero ser uno de los que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar. En esta mañana yo pido que el Espíritu Santo descienda a mi vida, me llene, me guíe hacia toda la verdad, para que la palabra de Dios no sea una carga, para que la palabra de Dios sea un gozo y un placer, como dice Jeremías, tu palabra la hallé y la comí y fueron de gozo y de alegría en vuestro corazón. No importa dónde estás, no importa el problema que tengas, no importa cuánto tiempo has estado tratando de apaciguar el sentimiento de culpa, el Señor Jesús te llama hoy y Él te dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. El Señor Jesús dice que los que son de Él, nadie los puede arrebatar de sus manos. Por eso yo me gozo, porque yo soy de Cristo Jesús, porque Él empeñó, siendo yo pecador, murió por mí en la cruz y empeñó su palabra de que vendrá por mí por segunda vez, esté vivo o esté muerto, lo esperaré, porque Él así lo ha prometido. ¿Cuántos en esta hora de nuestros amigos y hermanos en el mundo que me escuchan
quisieran decirle al Señor Jesús allí donde están quietitos: entrego mi corazón, mi vida a ti, para que me transformes, para que me perdones, para que me aceptes, para que coloques mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque yo quiero estar entre los redimidos cuando tú vengas y vivir por siempre al lado tuyo. Vamos a orar por todos aquellos que se están decidiendo, por todos aquellos que Jesús está llegando a sus vidas, aquellos que el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Todos aquellos que el Espíritu Santo se está convirtiendo en su consolador, en su paracleto, el que está al lado, en su guiador. Oremos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Estamos gozosos porque tu palabra siempre nos anima, nos reconforta, nos señala el camino hacia Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y Señor, no importa la carga de pecados, en esta misma hora, en este mismo instante, tú puedes tomar nuestra carga de pecados, de dudas, de luchas sobre tu cruz y hacernos nueva criatura y a empezar a caminar en una vida nueva con Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendice la vida de cada ser humano. Bendice a los enfermos. Sánalos de diferentes enfermedades. Sé a través de tus ángeles y de tu espíritu con esas personas ancianas que están en los asilos. Permite que los últimos días de su vida encuentren el sentido de la vida en Cristo Jesús. Te pedimos también que tú traigas un refrigerio en las cárceles, que des esperanza a esas personas que están purgando una pena, que estén presos, pero que sean libres a través de Jesús. Pedimos y rogamos por ellos. Hay enfermos en la cárcel y te pedimos por ellos. Te pedimos también, Señor, por las personas que están en los hospitales, sufriendo diferentes enfermedades, desde el SIDA hasta enfermedades mortales, y los médicos y las enfermeras están tratando de ayudar para que la vida de ellos sea más placentera. Pero Padre, en esta hora te pido que tú tomes el control sobre cada uno de ellos. Te pido por los doctores y por las enfermeras y los técnicos y técnicas. Te pido por los trabajadores manuales, por las secretarias, por el equipo administrativo, por los laboratoristas, por todo ese equipo médico, que tú seas con ellos. Igual hay hogares donde hay viejitos abandonados. Te pido por ellos. Hay niños abandonados. Hoy en la iglesia llegó un niño parapléjico que simplemente se mira el amor que sus padres sienten hacia él. Ten misericordia de ese niño.
de esos padres, dale el sustento diario. Hay mucha gente en tu iglesia enfermas con diferentes padecimientos. Te pedimos especialmente por una hermana, la hermana Aura. Te pedimos que tú la sanes. Te pedimos por tu iglesia que tú hagas una transformación en la ancha faz de la tierra para que dejemos de ser una iglesia mediocre y una iglesia que se adapta al mundo y que aspiremos y anhelemos una patria mejor. Te pedimos también por todos los predicadores que tienen el compromiso de llevar el pan fresco a tu iglesia, que entiendan que solamente tienen 30 minutos para colocar las manos pecadoras en las manos santas de Dios. Gracias, Señor. Nuestras vidas están puestas en tus manos para que tú supla nuestras necesidades, para que tú dones todo lo que tengas que donar. Querido Dios, aquí estamos esperando de tu gracia y de tu misericordia. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.